Hoy quisiera responder este comentario a una persona que su canal se llama Chupachus, cuando me comentó lo siguiente diciendo: perdón hermano, una pregunta. A veces he oído decir, el que más tenga, que más ponga, queriendo decir que aunque no tengas la culpa, tú debes de ser quien pida perdón. Más o menos está diciendo. Quizás a muchos no les guste mi respuesta, porque muchos no estén de acuerdo con la forma que yo tengo de verlo. Pero como me ha preguntado a mí, pues yo soy el que respondo y voy a responder conforme a lo que yo creo, ¿vale? Me gustaría titular esta respuesta Las dos caras del perdón. En la primera cara de la moneda del perdón no voy a hablar mucho sobre ello porque ya la conocemos, nos lo han enseñado en las iglesias, lo cual se resume diciendo que debemos de perdonar a todas aquellas personas que nos dañan. Pero desde mi punto de vista, lo primero que debemos de entender es que el perdón no exige relación continua con aquella persona que nos dañó. Sin ninguna duda, sí exige que no guardemos rencor, que no guardemos odio o algo similar en nuestros corazones. En mi opinión, repito, en mi opinión, creo que hay un perdón incondicional en el hecho de perdonar a alguien que un día nos dañó. Porque creo que el perdón para el cristiano no debe de ser una opción, sino más bien algo obligatorio. También quiero destacar que el perdón no es un sentimiento, sino más bien una decisión voluntaria que debemos de tomar en consonancia a la voluntad de nuestro Dios y lo que nos enseñan las Escrituras. Repito algo sumamente importante antes de pasar a la segunda parte de la moneda del perdón. Repito, el perdón no obliga a tener relación íntima con el causante de la agresión hacia tu persona. Pero no puedes guardar el rencor, ¿vale? Hoy les vengo a presentar lo que para mí es otra forma de ver el perdón, menos religiosa y, en mi opinión, más escritural. Vamos allá. ¿Sabían que no debemos de dar un perdón completo a todas aquellas personas que nos dañan y no se arrepienten? Por muy bruto que esto te suene, piensa en esto. Incluso Dios, para perdonarnos, necesita que tú y yo nos arrepintamos. Porque la voluntad de Dios es salvar a toda humanidad, perdonando sus pecados, sí. Pero a pesar de ello, Él no puede salvar a nadie que no se arrepienta. Porque sin arrepentimiento, por mucha gracia que haya del Señor Jesucristo, no hay perdón, y si no hay perdón, no hay salvación. ¿Hasta aquí se entiende? Todo se basa en el arrepentimiento. Les muestro una evidencia bíblica. En Mateo 18, 21 al 22 podemos ver a Pedro cómo le preguntó al maestro diciendo: Maestro, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y por desgracia, este texto se ha mal interpretado y se ha enseñado mal durante muchos años. Porque este texto no muestra las medidas, que son 490 veces, como resultado del 70 veces 7. Lo que sí nos muestra, y que no se suele resaltar normalmente, es la parte donde dice el Señor Jesucristo: si tu hermano pecase contra ti 7 veces, y 7 veces, y 7 veces, repito, y 7 veces, viniese a ti y te pidiese perdón, perdónalo. Aquí estamos viendo o contemplando, en mi opinión, la verdadera fórmula del perdón completo. Lo que yo considero un perdón completo es el perdón que restaura por completo la relación que anteriormente podríamos haber tenido. Porque el perdón completo es tratar a la persona que te dañó como si jamás antes te hubiese dañado. Quisiera darles un ejemplo verdadero, o un ejemplo del verdadero arrepentimiento para poder ser perdonado o perdonada.
porque considero que se tiene que arrepentir la persona para poder adquirir el perdón, como dice el texto que acabamos de leer, porque dice el Señor Jesucristo, repito, si tu hermano viniese, se arrepintiese y te pidiese perdón, 7 veces, 7 veces, perdónalo, pero ¿y si no se arrepiente de hacerte el daño? ¿Y si no se arrepiente y no te pide perdón? Entonces no estás obligado a perdonarle completamente, sino más bien tienes que no guardarle rencor, no tienes que tener odio en tu corazón, pero no tienes por qué tener relación con él. ¿Se sobreentiende esto? A ver si soy capaz de explicar un tema así de complicado. Un ejemplo que te pongo. Imagínense que yo voy a su casa y pese a todo que se puedan imaginar, contra todo pronóstico, voy a su casa y ustedes entran por su casa y me ven a mí pintando la pared de su salón en rosa chicle con lunares blancos. Imagínense. Ahora imagínense ese caso. Ustedes entran en el salón y se encuentran todas las paredes que estoy pintando de rosa fucsia. Ustedes dirían, pero Jesús, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo con mi casa? Que yo tenía mi casa a mi gusto, perfecta, y me la estás quedando mal pintada y mira encima en qué color me lo estás pintando. No te entiendo. ¿Cómo es posible que me estés haciendo esto? Y yo llego y me carcajeo, ja, 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 me río de ti y me marcho. Ahora, imagínense que en la tarde o al día siguiente nos vemos en la iglesia. Y ahora yo me acerco a la iglesia y les digo a ustedes, buenas tardes, ¿qué tal? Seguramente tú mirarías para otro lado y dirías, déjame en paz, hombre. ¿Por qué? Porque yo te he hecho un agravio, un daño, y tú volverías a mí y me dirías, pero, oye, es que me tienes que perdonar. Oye, es que me tienes que perdonar, que no eres un buen cristiano. Mira, si yo verdaderamente me arrepiento de este ejemplo tan tonto de haberte pintado toda la pared en fucsia, hay una pequeña solución, y es volver a ir a tu casa y volverte a pintar las paredes como tú las tenías. O sea, rectificando mi error, mi agravio o mi daño hacia tu persona. Si es que se puede, obviamente. Así demuestro mi arrepentimiento rectificando mi error. Si no hay forma de rectificar mi error, al menos voy donde ti, te pido perdón y reconozco mi error. Y ahí sí puede haber un arrepentimiento, un perdón, porque ahí ha habido un arrepentimiento. Pero ¿qué causa, qué clase de perdón puede haber hacia una persona que no se arrepiente de dañarme? Te vuelvo a repetir el texto, que dice las Escrituras, que dice Jesús, perdona a aquel que viene a ti cada día, cada vez que te ofende, pero se arrepiente y te pide perdón. Pero si no se arrepiente y no te pide perdón, no estamos obligados a perdonarles en el contexto de yo te perdono porque soy cristiano y ya está. Que no, que hasta el mismo Dios para perdonar necesita que alguien se arrepienta. Pero no me lo saquen de contexto, ¿vale? Que no debemos de guardar odio, rencor y tal, pero se trata de no tener relación con esas personas que no se arrepienten. Y es que sé que esto va a sonar antibíblico, pero lo que realmente es antirreligioso, ¿vale? Ahora para terminar les diré algo complicado, pero de suma importancia. Les hago una pregunta. ¿Sabían que tus problemas económicos, familiares, sociales, en el trabajo, e incluso enfermedades que podrías tener hoy, una de las causas posibles, una de millones de causas, podrían ser por la causa de falta de perdón hacia alguien? Repito, solo podría ser una de las miles causas. Ahora vamos a explicar el porqué. En el libro de Mateo 18, 23 al 35 podemos leer la parábola de los dos deudores, la cual la conocemos todos. Es en la que un señor le perdona la deuda, un rey, vamos a decir, le perdona la deuda a uno de sus criados, y vamos a poner un ejemplo de 10.000 euros. Mientras que este que ha sido perdonado sale a la calle y se encuentra con otra persona que a él le deben 50 euros y él no quiere perdonarlo, lo coge por el cuello, lo estrangula y lo quiere echar a la cárcel.
y no quiere compartir el perdón que él ha recibido. No, o sea, él quiere recibir perdón, pero no quiere perdonar a quien le agravia a él. Se sobreentiende, ¿verdad? Pero en el versículo 32 al 34 podemos leer textualmente que dice, y esto dice el Señor Jesucristo, ¿vale? Dice, entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné porque me rogaste. Arrepentimiento, pidiendo perdón. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo lo tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. La palabra verdugos en el original se traduce como torturadores, la cual a su vez se traduce como demonios. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagase toda la deuda de perdón. Todo aquello que él debía. Y dice el Señor Jesucristo cerrando el capítulo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí concluyo el tema intentando que quede claro, ¿vale? ¿Debemos de perdonar? Sí. Sí o sí debemos de perdonar, porque para el cristiano el perdón no debe de ser una opción, sino una obligación, porque perdono muchas veces simplemente por el hecho, no porque yo sienta, porque no es un sentimiento, no es una emoción. No tengo que esperar a sentir perdonar, no tengo que esperar a tener la emoción de perdonar. Que no. Yo leo la Escritura, conozco al Dios de los cielos y entiendo que debo de perdonar y tengo que perdonar. Pero las dos formas de perdonar son, una, es la religiosa, la que dicen, es que aunque él te haya hecho el daño, tú perdónalo. Claro que es correcto, pero debemos de entenderlo. Yo debo de perdonarlo, pero a veces debo de perdonarlo y apartarme de esa persona, porque esa persona no se ha arrepentido y esa persona me causa daños irreparables y no se cansa de dañarme, porque jamás ha sentido dolor por la ofensa y el daño que me ha hecho. Entonces, ¿le perdono? Sí. Le quito de las heridas de mi corazón y le presento a Dios diciendo, Señor Jesús, le perdono por amor a ti, porque entiendo que al perdonarte a ti, al perdonarle a él, te le perdono a través de la fe, de creer que al perdonarle te estoy agradando a ti. Ayúdame a quitarlo de mi corazón. Y es muy útil estar a solas y decir, por lo menos en mi caso, Señor Jesús, perdono a fulano de tal por el daño que me hizo, porque me hizo esto, y le perdono por amor a ti, te lo entrego. Y eso es liberador. Me lo quito de aquí y me lo quito de aquí y ya no tengo opresiones que me puedan dañar, porque una persona que no perdona es como tener un ancla atada al tobillo de 2.500 kilos en un mar o un océano de cemento y querer nadar. No puedes nadar hacia la orilla de la felicidad. ¿Por qué? Porque el perdón, la falta de perdón te ata a esa persona y te castiga. Pero esa es la opción. Yo debo de perdonar, pero no tengo por qué tener relación. Ahora bien, ¿cuándo debo de perdonar y además tener relación y tratar a la persona como si nunca jamás me haya dañado? Cuando esa persona venga a mí, se arrepienta de verdad, me pida perdón e intente remediar la causa de la ofensa si la hubiese la posibilidad de solucionar. Y si no, simplemente con que esa persona se arrepienta, pues no solamente le perdono, sino que también le trato y tengo una relación de nuevo con él. No sé si me habréis entendido y lo que sí tengo claro es que muchos no vais a estar de acuerdo. Pero bueno, que quede muy claro es que yo intento hacer bien, a pesar de los comentarios de hater que me ponen increíblemente malos y dañinos. Nunca lo he dicho esto, pero aunque tenga muy poquito conocimiento, que no es una humildad fingida, es que no tengo conocimiento, tengo muy poquito. Yo pongo mis pocos valores, mi poca capacidad
en las manos de Dios para intentar ayudar a la gente y dar un poquito de luz. Me pasé toda mi infancia, toda mi vida estudiando. Y ya digo que sé muy poquito a pesar de lo mucho que he estudiado. Eso sí que no lo niego. He estudiado muchísimo desde los 8 añitos de edad hasta los 45 años que tengo hoy día. He estudiado todo lo que he podido entre 2 y 8 horas, incluso días de 16 horas diarias en el trabajo, en el estudio, mientras trabajo estudiando, escuchando audiolibros, escuchando prédicas, leyendo, orando, buscando dirección. Que quizás es verdad que no haya adquirido mucho conocimiento, pero lo poquito que tengo lo pongo en las manos de Dios y a vuestro servicio. Así es que pediría por favor que por lo menos los comentarios sean decentes. No estoy pidiendo que no estés de acuerdo, que estés de acuerdo conmigo, no. Lo único que pido es que seas correcto, ¿vale? Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima si Dios quiere. El Señor te bendiga mucho, 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 mucho. Se me olvidaba, te daré un bonus extra sobre el tema. En el libro de Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4, dice textualmente el Señor Jesucristo: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero es justamente después de esas palabras cuando aparece en escena la famosa frase dicha por los apóstoles, que a veces no la conjugamos juntas, sino que simplemente las tomamos como 2 versos diferentes, ¿vale? Si te dice tu hermano 7 veces al día y volvieres a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y justo después, en el verso 5 de Lucas 17, dicen los apóstoles al unísono, Señor, aumentanos la fe. Enseñándonos así que hay muchas ocasiones que nos cuesta horrores perdonar, que no sentimos, que no deseamos, que no queremos. Pero entienden los apóstoles en estos momentos que incluso a veces el perdonar es un acto de fe, como he dicho antes, por eso dice, aumentanos la fe, porque sin la fe de saber y entender que lo hacemos y perdonamos únicamente por amor a ti, no seríamos capaces de perdonar. Y es por eso que dice, aumentanos la fe. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, estos discípulos no pidieron que les aumentasen la fe cuando vieron sanar al ciego Bartimeo. No dijeron que les aumentasen la fe cuando vieron resucitar a Lázaro para hacer ellos maravillas, prodigios y milagros. Sino que dijeron, aumentanos la fe, porque es más o menos, parafraseando la frase estaría diciendo, mira, para hacer prodigios, maravillas y milagros, solamente necesitamos creer en ti. Y al creer en ti ya somos capaces de hacer prodigios, maravillas y milagros porque tenemos tu poder que tú nos has dado, la autoridad que tú nos has dado delegada. Pero es que para perdonar nos cuesta mucho más un perdón. Nos cuesta mucho más un perdón que levantar a un muerto. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. A veces nos cuesta mucho más, o el mayor milagro que podamos ver muchas veces es perdonar. Y perdonar porque sabemos que a través de la fe perdonamos por amor a Él. Y ahora sí que termino. Sé que he sido un poquito plasta, pero que Dios le bendiga mucho.